In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Pues bien, vamos a terminar hoy la exposición de las cuestiones de los sacramentos en general en Santo Tomás, con la última sobre el número de los sacramentos, que en cierto modo aquí pues va a recapitular cosas que ha visto antes Santo Tomás. Os comento un poquitín la estructura de la lección de hoy y ahora pasamos inmediatamente. Veremos un poco cómo se organizan los artículos y luego, como veis, solo tiene 4 artículos. El número septenario de los sacramentos, el orden dentro de este número, o sea, supuesto que son 7 porque se organizan de esta manera, cómo se comparan los sacramentos entre sí, y ahí el papel eminente que tiene la Eucaristía, y luego, por último, en qué sentido o cuáles son necesarios para la salvación. Fijaos que en el primer artículo, en la primera cuestión de este grupo, en la 60, ya algo habíamos hablado de la necesidad de los sacramentos para la salvación, y luego muy especialmente en cuestiones posteriores. O sea, el tema de la necesidad para la salvación se ha tratado ya varias veces, y aquí lo que se trata es, supuesto que son 7, cuáles de los 7 son necesarios o en qué medida son necesarios para la salvación. Bien, comienzo aquí diciendo un poco estas observaciones generales. La cuestión 65 es la que cierra este grupo de los sacramentos en general y tiene algunas características especiales. Por una parte, salen temas que antes hemos visto ya. Va a haber además referencias a lo que hace cada uno de los sacramentos para poder compararlo. O sea que en ese sentido es como un repaso de cosas que hemos visto antes. Y este es el motivo por el cual en algunos comentadores clásicos tan importantes como Juan de Santo Tomás o como Báñez, no hay comentario a esta cuestión. El mismo Báñez dice que simplemente la leyeran los alumnos porque estaba clara a partir del otro, y es cierto, o sea, no añade una consideración nueva. Y en Juan de Santo Tomás tampoco aparece esta cuestión comentada. Tened presente que en ambos casos, tanto Báñez como Santo Tomás, la parte de Juan de Santo Tomás, la parte de los comentarios al Tratado de los Sacramentos en general, no la llegaron a publicar ellos, sino que la dejaron en manuscrito. Pero eso también nos ayuda a ver cómo manuscritos, pues que procedían de lecciones, generalmente, en la misma explicación que se daba, consideraban que esta última cuestión 65 ya tenía más de repaso. Y lo que sucede también, que esto en la época del siglo XVI o XVII, al comentar a Santo Tomás, no se tenía tan en cuenta, es que esta cuestión hace bastante referencia a discusiones en la época de Santo Tomás sobre el septenario sacramental. Obviamente, desde los inicios de la Iglesia se ha considerado que los sacramentos son los que son, solo que el enumerarlos como 7, el tratar esta cuestión del septenario, el ver los motivos por los que podían ser 7, es una cosa que desde el siglo XII se le dio bastante importancia. Y de hecho veremos que aquí Santo Tomás va a citar a algunos autores de la generación anterior a él. Veremos también argumentaciones difundidas en la época de Santo Tomás, y también por ese motivo, aun siendo casi como una cuestión de repaso, veremos que salen más objeciones y respuestas que en otras cuestiones. En concreto veremos que en el artículo primero nos vamos a encontrar con 8 en total, que es uno de los números más altos dentro de la suma de teología. Como siempre, si queremos dividir los artículos, que son 4, habría que plantear 2 grupos. Los 2 primeros en torno al número septenario. Aquí tenéis en primer lugar la congruencia, o sea, hay 7 sacramentos y veremos qué motivos de congruencia da Santo Tomás para estos 7. Y luego, supuesto que son 7, ¿por qué se ordenan de esta manera? O sea, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción, orden y matrimonio, ¿por qué se sigue esa manera de enunciarlos? Luego el segundo bloque sería las diferencias que hay de los sacramentos entre sí. Es decir, tenemos que son 7 sacramentos, muy bien, pero son todos unívocos, o sea, da igual uno que otro.
Entonces ahí Santo Tomás va a recordar que la Eucaristía es superior, es más importante, y luego también la diversa, digamos, disposición de los sacramentos en orden a la salvación. Unos van a ser más necesarios que otros para la salvación. Esto también lo tratará en el último artículo. De esta manera, creo que se pueden distribuir, para comprenderlos un poco mejor, los 4 artículos. Claro, como os digo aquí, estas reflexiones suponen que los sacramentos se pueden numerar, o sea, coinciden en algo común y presentan al mismo tiempo unas diferencias. Igual que tú puedes numerar dentro del género animal las diversas especies, gato, perro, lo que sea, o del género mamífero las diversas especies. No hablo de género y especie en sentido biológico, sino en sentido lógico. Lo que pasa es que, como ya os he comentado antes, y lo veremos por los dos últimos artículos, no es una división exactamente de unívocos. O sea, no son iguales los sacramentos. Hay uno que es superior, y luego respecto a la salvación también hay que establecer toda una serie de diferencias. Luego también una cosa evidente, hablamos de 7 para referirnos a eso, o sea, que son estos 7. Si se contara de otra manera, en lugar de 7 tendríamos 9. Quiero decir, tú la Eucaristía en principio la cuentas como un único sacramento, pero en cierto modo se podría contar como 2. El pan y el vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre, ¿es un sacramento o es 2? Bien, digamos, esto lo tratará luego Santo Tomás en las cuestiones de la Eucaristía para decir que es un sacramento, pero como veis, lo del número 9 depende de cómo numeres. Por ejemplo, el orden. El orden, hay diversos órdenes, por lo menos diaconado, presbiterado y episcopado. ¿Es un único sacramento o son 3 sacramentos? O sea que, por esto digo que el tema del que sean 7 o poner otro número, lo importante es que son estos ritos concretos, estos signos concretos que ha establecido Cristo. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar al artículo primero, que es el básico. Y como os comento aquí, tiene la peculiaridad de que hay varios sed contra. O sea, primero tenemos, en la disposición del artículo, tenemos toda una serie de objeciones, 5 objeciones por las cuales parece que no debe haber 7 sacramentos, sino menos sacramentos. Y luego, en el sed contra, luego hay otras, otras argumentaciones, 3 sed contra, para decir que en realidad debería haber más de 7 sacramentos, o que debería haber otros sacramentos además de los que hay. Santo Tomás luego responderá a todas las objeciones. Tiene gracia porque eso de poner más sacramentos de los que hay siempre ha sido una tentación. Hubo quien se le ocurrió en algún determinado momento que había que hacer que la profesión religiosa fuera también un sacramento. No sé si por ahí alguna superiora un poco peculiar pidió en el Vaticano II que no se oí, son de esas historias que se cuentan, no sé la verdad que tendrán, que se definiera la profesión religiosa como un 8º sacramento. Evidentemente no, o sea, eso no lo puede cambiar nadie, como hemos visto ya. Probablemente sea uno de estos sucedidos, una de esas cosas que se cuentan en plan de chiste, pero en realidad aquí Santo Tomás, sin chistes, va a responder a alguna serie de objeciones por los cuales convendría que hubiera otros sacramentos distintos. Bien, fijaos que Santo Tomás va a justificar el que va a decir convenienter, o sea, son 7 sacramentos, y va a justificar que convenienter ponantur. Obviamente no es que se pueda dar una demostración. Como os digo aquí, no podemos demostrar que deben existir estos 7 sacramentos, porque el que sean estos en concreto depende de la libre iniciativa de Dios. Pero lo que Santo Tomás va a plantear es una serie de las razones por los cuales esto es muy conveniente. Fijaos que estamos en un tipo de argumentación propiamente teológica. Tú en la teología no puedes demostrar con la mera razón por qué por qué Dios tiene que ser trino, por qué Cristo tuvo que encarnarse o todo ese tipo de cosas, sino que relacionas unas cosas con otras dentro de la misma revelación. Por ejemplo, Cristo se encarna para librarnos del pecado. O aquí ves que lo de los 7 sacramentos es muy útil teniendo en cuenta todo el desarrollo de la vida humana. Fijaos, porque la argumentación es muy interesante. Recuerda
lo que ya nos ha salido tantas veces, que esto era muy común en su época y lo acepta Santo Tomás. Los sacramentos tienen como misión perfeccionar al hombre para el culto de Dios en la religión cristiana y como remedio del pecado. Acordaos que aparecen siempre esos dos aspectos. Acordaos que lo del culto lo relacionaba de una manera peculiar con el carácter y el remedio con el pecado, con el tema de la gracia. Entonces, respecto a la perfección del hombre en el culto, insiste y precisa aquí que se trata del culto de la vida cristiana. Y aquí va a entender por vida cristiana vida espiritual, o sea, vida en el espíritu. Entonces, dice Santo Tomás, tenemos que perfeccionar al hombre en el culto de la vida cristiana. ¿Con qué lo podemos comparar? Pues con el perfeccionamiento de la vida corporal. Y a partir de ahí va a comparar la vida espiritual o la vida cristiana con la vida corporal y va a ver que para diversos aspectos de la vida corporal tiene como su correspondiente en los sacramentos. Va a distinguir respecto a la vida del hombre, por una parte el aspecto individual y por otra parte el aspecto social. En el caso del aspecto individual habrá que distinguir lo que le perfecciona la vida y lo que elimina los inconvenientes que surgen contra su vida. Y a partir de esta manera, fijaos cómo va a organizar todos los sacramentos. Es una cosa muy, muy lograda. Vamos a centrarlo aquí. Si vemos la perfección respecto a la propia persona, tenemos el perfeccionamiento per se y el perfeccionamiento para evitar inconvenientes. Entonces, el perfeccionamiento per se, en el caso de la vida natural, sería comenzar a ser generado. En la vida espiritual, eso corresponde al bautismo por el que somos generados para Dios. El perfeccionamiento de la vida natural no consiste solo en ser generado, sino que hay que adquirir ya la fuerza propia de la edad adulta. Eso en el campo natural. En el campo de la vida espiritual sería la confirmación. Fijaos que no está hablando aquí de la madurez de conciencia ni de ninguna cosa de estas, sino de una fuerza propiamente espiritual paralela a la fuerza, diríamos, que tiene el adulto. Ojo, porque no quiere decir que por el hecho, o sea, que la confirmación haya que darla solo a adultos o a cosas de estas, no, sino que así como la fuerza perfecta diríamos, saca adelante lo que era la generación, la confirmación otorga ya la fuerza en el campo cristiano que corresponde al ser bautizado. Y luego, el alimento para conservar tanto la vida que se ha generado como esa fuerza sería la Eucaristía. O sea, igual que hace falta un alimento material, hace falta un alimento espiritual. Como veis, va estableciendo los sacramentos. Todo, repito, son criterios de conveniencia, criterios de congruencia. O sea, comparar las realidades sobrenaturales con las realidades de la vida natural. Ahora, también se da un perfeccionamiento no ya per se, que lo tenemos en estos tres, sino en cuanto que eliminas los inconvenientes. Por ejemplo, alguien tiene esta vida natural, pero se enferma. Entonces hace falta una curación para devolverle la salud. Eso en el campo de la vida espiritual sería la penitencia, que se da el perdón del pecado para alcanzar otra vez la vida del alma. Y luego la extrema unción la ve un poco como la restitución de la fuerza primera. Es una lástima que Santo Tomás no llegara a escribir las cuestiones sobre la extrema unción, porque murió antes, sabéis que murió cuando estaba terminando la parte, primero tuvo como aquella experiencia mística y de agotamiento que le impidió escribir más cuando estaba ya a mediados del sacramento de la penitencia, y por eso el de la extrema unción no lo llegó a redactar. Hay otras cosas que escribió sobre la extrema unción en su época anterior, en el comentario a las sentencias, y a partir de eso algunos hicieron lo que se llama el suplementum a la suma, pero no es una cosa que volviera a tratar Santo Tomás. Además, Santo Tomás ve a la unción de enfermos sobre todo como extrema unción, o sea, como ya se fija en el aspecto de esta unción en cuanto que se recibe poco antes de la muerte, y en ese sentido dice que ayuda a eliminar restos de pecado y ordena más a la gloria. Era un poco la costumbre en la época de dar la unción para las enfermedades especialmente graves. Tened presente además
que en esa época no había los medios médicos de ahora, entonces cuando había una enfermedad realmente grave, lo normal es que la gente se muriera, por eso el tema de que la unción esa solía ser la extrema unción. Bien, hemos visto por tanto perfección respecto a la propia persona, pero el hombre también es un ser social. Entonces hay que tener presente la vida de comunidad. Y ahí ve un sacramento para regir la comunidad, o sea que está en orden a proveer personas que tienen que organizar la comunidad, y ahí estaría el orden, y el tema de la propagación natural de la misma comunidad cristiana, y para santificar eso estaría el matrimonio. Como veis, de esta manera tenemos los 7 sacramentos con cierto paralelismo con el desarrollo de la vida humana. Lo que pasa es que también Santo Tomás entiende que los sacramentos se pueden ver como un remedio frente a los pecados. O sea, diríamos, esto que hemos visto antes es el planteamiento más propio de Santo Tomás, pero Santo Tomás también tiene presente planteamientos de autores de su época. Entonces, si tú consideras los sacramentos en cuanto que se ordenan para ir contra los defectos del pecado, sería el bautismo contra la carencia de vida espiritual, la confirmación contra la debilidad en los recién renacidos, la Eucaristía contra la tendencia a pecar, la penitencia contra el pecado cometido tras el bautismo, la unción contra los restos del pecado, no borrados en la penitencia. Mientras que en los sacramentos más sociales, el orden iría contra la disolución de la multitud, por falta de quien le gobernara, y el matrimonio ante la concupiscencia personal y ante la deficiencia de la comunidad, que va disminuyendo porque mueren los individuos. Como veis, es otra manera de plantear los 7 sacramentos, pero, repito, no es la que es plantea de una manera más inmediata. Y también Santo Tomás presenta que los sacramentos se pueden relacionar con las virtudes. Por ejemplo, el bautismo se relacionaría con la fe contra la culpa original, la extrema unción con la esperanza contra la culpa venial, la caridad se relacionaría con la Eucaristía contra la malicia, por el tema de que la caridad se opone directamente a la malicia. La prudencia se relacionaría con el orden y contra la ignorancia. La justicia se relacionaría con la penitencia y contra el pecado mortal, y la templanza se relacionaría con el matrimonio y contra la concupiscencia. La fortaleza con la confirmación contra la debilidad. Como os dais cuenta, esta es otra división que estaba en la época, solo que el libro Santo Tomás la presenta, pero es obvio que no tiene la fuerza o no tiene la claridad de lo que hemos visto antes. Como os digo, aquí es un esquema un poco más forzado y de hecho no es el que propiamente se ve que prefiera Santo Tomás. Bien, pues vamos a pasar ahora al amplio estudio de objeciones y respuestas, porque aquí son bastantes. Ya os digo que las 5 primeras serían, por así decir, de alguien que dice que tiene que haber menos sacramentos de los que hay, y las 3 últimas de alguien que dice que tiene que haber más de los que hay porque falta alguno. Respecto a la primera, indica que como la pasión de Cristo es única, pues entonces debería haber un solo sacramento. Lo que pasa es que, recuerda, sí, la pasión de Cristo es única. Hay que tener en cuenta además que la fuerza divina que actúa en los sacramentos es única, pero tanto la pasión como esa fuerza divina emplean los sacramentos como instrumentos, ese quasi per instrumenta, y tienen que tener presente qué efecto se busca. De ahí, fijaos que aquí todo lo anterior iba orientado a determinados efectos comparado con el perfeccionamiento tanto de la persona en su dimensión particular como en su dimensión social. O sea que, diríamos, no es congruente que haya solo uno porque hay que conseguir diversos efectos. La segunda dice que tendría que haber 2, porque como en el pecado tenemos la culpa y la pena, tendría que haber 2 sacramentos. Lo que pasa es que Santo Tomás recuerda, sí, hay culpa y pena, pero hay diversas especies de culpas y de penas, hay diversos estados de hombres, diversas situaciones de la persona, con lo cual hacía falta algo más que 2 sacramentos. En la tercera, digamos, aquí indica que debería haber en realidad 3 sacramentos, porque las acciones jerárquicas, según el pseudo Dionisio, eran purificar, iluminar y perfeccionar, con lo cual 3 sacramentos. Lo que pasa es que Santo Tomás dice, sí, esas son las acciones jerárquicas, pero hay que fijarse no solo en las acciones, sino en los agentes
y en los que la reciben, con lo cual la cosa no es tan sencilla. Además, aclara Santo Tomás que en ese planteamiento del Areopagita, cuando se habla de purgar o purificar, se refiere más bien a sacramentales, como el catecismo o el exorcismo. O sea, es una purificación de la ignorancia o purificación del demonio, y para estas cosas realmente también hacen falta sacramentales, no solo sacramentos. O sea que digamos, esa argumentación no es muy precisa. Luego, en la cuarta, plantea el tema de que los sacramentos de la ley nueva, digamos, tenían algún equivalente en la ley antigua. Pero en la ley antigua no hay nada parecido a confirmación y extrema unción, con lo cual, en realidad, estos no deberían ser sacramentos. Pero Santo Tomás explica que esos sacramentos, confirmación y extrema unción, tienen que ver con la plenitud de fuerza y gracia y con la ayuda para entrar en la gloria. Pero claro, en la ley antigua todavía no tenemos ni la plenitud de fuerza y gracia, porque todavía no se ha producido la encarnación, y tampoco se entraba en la gloria. Acordaos que todos los justos del Antiguo Testamento tenían que esperar a la muerte y resurrección de Cristo para poder entrar en la gloria. Es como si para toda la naturaleza humana estuviera cerrado el premio de la gloria, aunque hubieran sido justos, aunque hubieran contado con la gracia de Dios, como así sucedía en los patriarcas, pero hasta que no se produjera la redención de la humanidad, o sea, hasta que no tuviéramos la muerte y resurrección de Cristo, que ya te da la manera de que se quite el pecado de una manera fija y definitiva, hasta que no tenemos eso, no era, digamos, no se entraba en la gloria. Por tanto, no era oportuno un sacramento como el de la unción, la extrema unción, que ya te va a hacer entrar directamente en la gloria. Atención, que no es que con la muerte y resurrección de Cristo ya todos estemos salvados, ya todo el mundo se salve, todos vayan al cielo. No, lo que dice Santo Tomás, eso no lo trata aquí, pero lo trata en otros lugares, quiere decir que ya tenemos la causa, ya existe la humanidad de Cristo gloriosa, ha muerto y ha resucitado, y a partir de ella nos va a venir ya la gracia conforme al plan de Dios. Eso es lo que quiere decir que ha llegado ya la plenitud de los tiempos, etcétera, ¿no? Que digamos ya porque Cristo haya muerto y resucitado ya todos sean cristianos automáticamente, o este tipo de cosas. Bien. Y la quinta, recuerda que si el sacramento se entiende como remedio a la lujuria, tendría que haber que la lujuria además no es el pecado más grave, porque no hay otros, digamos, no hay otros sacramentos para remedio de otros pecados. Santo Tomás aquí recuerda que en el caso del matrimonio no es algo que vaya a afectar solo a la persona, sino también a la naturaleza. O sea, toda la naturaleza tiene esa herida del pecado original que se manifiesta en un aspecto de la concupiscencia. O sea, no se trataría tanto el tema de la lujuria como pecado personal, cuanto la concupiscencia como desorden en ese campo. Ya sabéis que la concupiscencia no es simplemente un desorden en el campo de lo que tiene que ver con la sexualidad, sino en muchos más campos. Solo que, como recuerda Santo Tomás, este es un punto que tiene una especial vehemencia y una especial fuerza. Por eso tenía que ser santificado, hacía falta ahí la presencia de este sacramento. Y luego los tres últimos, que se planteaban antes como sed contra, serían más bien objeciones por las cuales debería haber más sacramentos de los que hay. En la primera de este grupo, que es la sexta del total, dice que hay otros ritos como agua bendita o consagraciones, y que estos también tendrían que ser sacramentos, pero Santo Tomás recuerda que esto no, son sacramentales, que se orientan a disponernos para recibir los sacramentos, o bien porque remueven impedimentos, como el agua bendita, o bien porque causan cierta idoneidad para recibir o celebrar los sacramentos. Por ejemplo, las consagraciones de los vasos sagrados sirven para poder celebrar el sacramento de la Eucaristía o de los altares, o este tipo de cosas. La segunda de este grupo, de los que pedían más, y que es la séptima de todas, parte de una argumentación de Hugo de San Víctor, quien decía que las oblaciones y diezmos eran sacramentos en la ley antigua, al mismo tiempo que eran figuras decía Hugo de San Víctor que oblaciones, diezmos y sacrificios en el Antiguo Testamento eran sacramentos del Antiguo Testamento y que eran figuras del sacrificio que iba a darse en la Iglesia. Como tenemos un sacramento de ese sacrificio, que es la Eucaristía, también tendría que haber un sacramento de las oblaciones y de los diezmos. Lo que pasa es que Santo Tomás recuerda que es cierto que oblaciones, diezmos y sacrificios en la ley antigua eran figuras, y eso en cuanto tal
ha quedado solo en el sacramento de la Eucaristía. Lo que pasa es que oblaciones y diezmos no eran solo figuras del sacrificio definitivo, sino que era también algo para ayudar a los ministros o para ayudar a los pobres. Y es que era ese aspecto de dar diezmos o dar oblaciones para ayudar a los pobres o a los ministros, pero eso ya no tiene que ser sacramento. Y luego, finalmente, la tercera recordaba que hay un sacramento contra el pecado original, el bautismo, hay sacramento contra el pecado mortal, pero falta uno contra el pecado venial. Santo Tomás explica que para los pecados veniales bastan algunos sacramentales, como el agua bendita, y además incluso que según algunos autores la extrema unción se ordenaba a ir contra el pecado venial, pero remite ahí ese, digamos, dice que se tratará después, pero como sabemos no lo llegó a escribir. Obviamente aquí entraría todo el tema de la explicación de qué es el pecado venial. El pecado venial supone esa desviación no directamente contra el fin, sino contra aquellas cosas que nos ayudan a ir al fin, o sea que por eso es pecado no en el mismo sentido que el pecado mortal, pero esto ya lo ha tratado Santo Tomás al hablar de los pecados y aquí no vuelve a salir. Bien, como veis, este artículo era bastante amplio, salen un montón de detalles, pero básicamente eran cosas que ya habíamos visto antes. Supuesto esto, se trata ahora de ver por qué ese orden dentro de los 7 sacramentos están ordenados de una manera correcta. Seguimos con los argumentos de congruencia y la autoridad, el sed contra. Simplemente Santo Tomás alude a que esa es una costumbre que se ha mantenido siempre así, con lo cual hay que seguir manteniéndola. En realidad, para explicarlo, Santo Tomás dice lo siguiente: la unidad es previa a la multitud, con lo cual en ese sentido primero hay que hablar de los sacramentos que se refieren a la persona más individual y por último a los que se refieren a la multitud. Los que se refieren a la multitud son el orden, porque ya hemos visto que era el orden para proveer los que organizan la multitud, y el matrimonio, que tiene que ver con la, digamos, la proliferación de más fieles, la reproducción. Entonces, orden y matrimonio deben ir al final, porque se refieren a la multitud. Y dentro de estos, primero debe ir lo más espiritual y luego lo menos espiritual. El orden es más directamente espiritual, tal como lo plantea aquí Santo Tomás, porque está más directamente referido a la vida espiritual. Luego comentaremos alguna cosa en este sentido. Tiene aquí Santo Tomás, en mente todo el tema de que hay determinados estados o determinadas situaciones que ayudan más a la perfección de la caridad, no que sean más perfectos necesariamente unos y otros, sino que determinadas situaciones acercan más a esa perfección de la caridad, pero luego lo comentamos. Luego, dentro de los referidos a la persona, primero van los referidos a la vida espiritual per se y luego a la vida espiritual per accidens. Penitencia y extrema unción se refieren a la vida espiritual per accidens, porque es supuesto que hay un pecado, te hacen falta estos. Y la unción es posterior, porque aquí Santo Tomás la ve como algo que sirve para conservar la salud espiritual que nos ha comunicado la penitencia. Como veis, en la extrema unción confluyen toda una cantidad grande de cosas en Santo Tomás. Y luego dentro de los 3 primeros, bautismo, confirmación, Eucaristía, hay que comenzar por el bautismo, que es lo que regenera, la confirmación, que perfecciona esa fuerza espiritual, y la Eucaristía, que está ordenada ya a la perfección final. O sea, ya en la Eucaristía está el mismo Cristo, ya es la perfección de todo. Respecto a las objeciones, dice que, dado que la gracia, la naturaleza tiene que ir antes de la gracia, el matrimonio, que es la causa de la generación natural, tendría que ir antes del bautismo, que es la causa de la generación espiritual. Pero recuerda aquí que eso no es así, porque el matrimonio es sacramento, no simplemente por la generación natural, sino por el aspecto que tiene de espiritualidad. Luego nos saldrá más adelante que el matrimonio va a significar la unión de Cristo y la Iglesia, con lo cual en el matrimonio tenemos varios aspectos. Está sí el de la generación natural, pero también está el de esa significación más espiritual, y en ese sentido es algo que tiene que ver con la comunidad y se encuentra al final. O sea, diríamos que como en el sacramento del matrimonio concurren muchas cosas, además de lo que es propio de la vida espiritual, se sitúa al final.
Luego, la segunda objeción sugería que el sacramento del orden debería ir el primero, porque el agente es anterior a las acciones y como el ministro ordenado tiene que administrar los otros sacramentos, primero tendría que ir el orden. Lo que pasa es que Santo Tomás dice, sí, el agente va primero, pero para que haya un agente tiene que haber una perfección de ese agente. Y eso tiene que darse antes de que se reciba el sacramento del orden. Claro, para que haya un ordenado, primero tiene que estar bautizado, confirmado, etc. La tercera objeción alude a que como el crecimiento requiere la nutrición, primero debería ir la Eucaristía y luego la confirmación. Primero crecer y luego digamos, la fuerza de esa confirmación. Pero Santo Tomás explica que sí, eso se podría ver así, pero también se puede ver de otra manera. Primero tenemos el perfeccionamiento y la nutrición te conserva ese perfeccionamiento. Y en ese sentido la nutrición es posterior a ese perfeccionamiento. Como veis, al tratarse siempre de argumentos de conveniencia o de coherencia, se pueden plantear de diversas maneras. Por eso, digamos, es toda esta variedad de argumentaciones. Y en cuarto lugar, va a decir que la disposición precede a la perfección, con lo cual la penitencia debería preceder a la Eucaristía. Lo que pasa es que aquí Santo Tomás además introduce un tema terminológico importante. No es que la penitencia sea disposición para la Eucaristía, es más bien preparación. Si fuera disposición, la penitencia sería necesariamente absoluta antes de la Eucaristía, pero no es así. Es necesaria en el caso de que alguien haya cometido un pecado mortal. O sea, si alguien no ha cometido un pecado mortal, no es necesaria. De ahí que se puede decir que per accidens la penitencia dispone a la Eucaristía. O sea, supuesto que haya habido un pecado mortal, sí. Pero si no, habría que hablar más bien, como hará luego, de preparación para la Eucaristía más que de disposición. Y finalmente recuerda otra objeción. La extrema unción debería ser el último, pues porque es el que está más cercano al fin, al juicio de Dios, al cielo, etc. Sin embargo, dice Santo Tomás que en efecto, la extrema unción es el último, está más cercano al fin, pero respecto al fin de la persona individual. Por eso la extrema unción es el quinto sacramento. Va al final de los que se refieren a la persona individual, pero luego vienen los que se refieren al aspecto social de la persona, orden y matrimonio. O sea que de este modo, diríamos, están muy bien colocados. Pasamos ahora a las diferencias que hay, o sea, supuesto que los hemos podido enumerar y por tanto tienen un aspecto común, vamos a ver, que hay diferencias entre ellos. Hay uno que es más importante que los otros. Y esto va a preguntar si esa es la Eucaristía. Y aquí de nuevo el argumento de autoridad es del pseudo Areopagita, el pseudo Dionisio, que va a decir que la perfección jerárquica será mediante la Eucaristía. Fijaos que aquí Santo Tomás va a plantear la explicación de una manera muy articulada. Primero habla de 3 motivos por los cuales la Eucaristía es superior. Básicamente porque contiene sustancialmente a Cristo. Esto lo tratará con mucho detalle y lo veremos en la parte de la Eucaristía. En segundo lugar, porque a la Eucaristía se ordenan los otros sacramentos. Ahora veremos de qué manera. Y en tercer lugar, porque en la misma celebración ritual la Eucaristía aparece como la más importante. En realidad lo de la celebración ritual, es consecuencia de esto otro, de que a ella se ordenen los otros sacramentos. Lo que pasa es que al final expondrá que en otros sentidos un sacramento puede ser más importante que otro, pero hay que precisar bien el sentido. Vamos a ir viendo, esta triple argumentación. Respecto a lo primero, lo de la presencia sustancial es clara. En los otros sacramentos hay una virtus instrumentalis participada de Cristo, mientras que en la Eucaristía está el mismo Cristo. Fijaos que esto es muy importante porque en general en el planteamiento calvinista entendía que la Eucaristía también tenía una fuerza de Cristo, pero no una presencia sustancial. Lutero aquí tuvo una cosa extrañísima porque decía que por una parte había presencia sustancial del pan, pero al mismo tiempo presencia sustancial de Cristo, lo que le llamaron con cierta guasa la impanación. Realmente ya no hay presencia sustancial del pan, sino que se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Pero esto lo veremos en la parte de la Eucaristía. Luego, en el cuerpo de este artículo, lo más interesante es cómo los otros sacramentos se ordenan a la Eucaristía.
En el caso del sacramento del orden está muy claro, porque provee de ministros para la Eucaristía. El bautismo se ordena a recibir la Eucaristía y también la confirmación, en cuanto que la confirmación da fortaleza para que nadie se abstenga de la Eucaristía por vergüenza o por cualquier otro inconveniente. O sea, la confirmación te daría la ayuda para vencer obstáculos que hay respecto a la Eucaristía. La penitencia y la extrema unción hacen que el hombre esté preparado para recibirla dignamente. Fijaos lo que os comentaba antes, es una preparación, no una disposición necesaria. Es disposición necesaria en el caso de que haya habido pecado, pero si no hay pecado, evidentemente no. Y en el caso del matrimonio, es muy bonito esto que dice, porque explica que el matrimonio, el sacramento del matrimonio, significa la unión de Cristo y de la Iglesia. Pues esa unión que significa el matrimonio es la que tienes en el sacramento de la Eucaristía, por así decir, físicamente. Y aquí luego recuerda que en la misma celebración de los sacramentos aparece algo de esto. Los ordenados comulgan, los bautizados adultos comulgan. En la época de Santo Tomás no había tanta costumbre de que el matrimonio se celebrara en la misa, sino que luego había una misa posterior en la cual los esposos comulgaban. Bien, lo que pasa es que luego trata Santo Tomás que si se miran otros criterios, ahí ya no está la Eucaristía la primera. Por ejemplo, si nos fijamos en la necesidad para la salvación, el más importante es el bautismo. Luego, si nos fijamos en el tema de la perfección, probablemente Santo Tomás se refiere a la perfección en la caridad, hay que situar el sacramento del orden. Esto es una cosa que trata Santo Tomás al final de la Secunda Secunde, porque él entiende que la perfección viene por la caridad. Es más perfecto aquel que tiene más caridad. Lo que pasa es que hay determinadas situaciones en la Iglesia que están relacionadas con esa perfección. Trata, por ejemplo, el tema de los que profesan los consejos de pobreza, castidad y obediencia. No es que la perfección esté en los consejos de pobreza, castidad y obediencia, sino que los consejos son un medio especial para alcanzar la perfección. Acordaos que esto lo vimos el año pasado, los que hicisteis el seminario sobre Santo Tomás, maestro espiritual. Y en el caso de los obispos, se supone que tienen que tener ya esa perfección de la caridad. Claro, Santo Tomás esta vez lo dice con cierto retintín, porque, en fin, conocía a los obispos de la época, pero la idea es que si uno tiene el episcopado, tiene que tener ya ese cierto nivel de perfección de la caridad, incluso que tenga que estar manejando bienes, cosas de ese estilo, pero no tratamos ahora este punto. Respecto en ese nivel de lo de la perfección, orientado a la perfección de la caridad, la confirmación tendría un nivel intermedio, porque supone que tú ya tienes la vida espiritual y tienes que esforzarte por alcanzar esa perfección de la caridad, y la penitencia y la unción se referiría al nivel más bajo. Alguien que ha perdido la caridad y la gracia, la recupera por la unción, por la penitencia, y la unción le ayudaría a mantenerla para que eso llegue a la vida eterna cuando eso sucede al final de la vida en este mundo. Luego, la razón es porque estos sacramentos, estos dos últimos, se ordenan a la vida cristiana per accidens, o sea, como remedio de defectos que pueden aparecer. Y también también hace otra comparación Santo Tomás. Dice que la extrema unción se compara a la penitencia, como la confirmación se compara al bautismo. Los dos segundos, penitencia y bautismo, son más necesarios, pero extrema unción y confirmación son más perfectos, o sea, tienen más que ver con ese desarrollo de la vida espiritual, de la caridad. Si pasamos ya a las objeciones, aquí Santo Tomás plantea que, dado que el bien común es superior al bien individual, el matrimonio tendría que ser el más importante, porque se refiere al bien común. Lo que pasa es que Santo Tomás dice que sí, el matrimonio se reordena al bien común, pero al bien común corporal, mientras que el bien común espiritual es Cristo, que está en la Eucaristía. Es interesantísimo y muy hermoso esta manera de relacionar tanto la Eucaristía con el bien común como la Eucaristía y el matrimonio. En segundo lugar estaría el tema de la confirmación y la ordenación, porque dice sí, la confirmación y ordenación las confiere el obispo, mientras que para la Eucaristía basta un presbítero. Luego parece que es más importante confirmación y ordenación. Pero aquí dice Santo Tomás que es que confirmación y orden suponen destinar a los fieles a ciertos oficios, sea dar testimonio en la confirmación o a celebrar los sacramentos en el orden. Y
digamos, atribuir oficios o conferir oficios es propio del que preside, del que está a la cabeza de la comunidad, y por eso los tiene que administrar el obispo. Como veis, siempre son argumentos de congruencia, pero ciertamente nos ayudan a entender muy bien los sacramentos. Pero la Eucaristía ya no se ordena nada más, o sea, la Eucaristía ya es lo máximo. Por tanto, la Eucaristía es el fin de todos los oficios y en ese sentido es lo más importante. También alude en la tercera que los sacramentos, diríamos, son más importantes cuando son más eficaces, y qué eficacia mayor que la de imprimir carácter, mientras que la Eucaristía no imprime carácter, con lo cual parece que bautismo, confirmación y orden son superiores a la Eucaristía. Pero aquí de nuevo vuelve a recordar que el carácter es participación del sacerdocio de Cristo, mientras que la Eucaristía es ya el mismo Cristo. La Eucaristía une al hombre inmediatamente con el mismo Cristo, con lo cual es superior. Y finalmente recuerda que, como el bautismo es condición necesaria para la Eucaristía, parece que el bautismo debería ser superior. Santo Tomás explica que sí, el bautismo es más necesario, pero el que algo sea más necesario no quiere decir que simpliciter sea más digno o sea más importante. Va a recordar, por ejemplo, que el orden y la confirmación tienen cierta excelencia en razón del ministerio, o el matrimonio en razón del significado. Pero si hablamos simpliciter, sin más, considerado la cosa en sí misma, es la Eucaristía. Y ya fijaos que esta última cuestión sobre la necesidad del bautismo va a enlazar con el artículo 4. Aquí va a tratar qué sacramentos son necesarios para la salvación y va a recordar que en última instancia el único que es necesario es el bautismo. Y aquí nos da una explicación muy interesante, porque dice que podemos hablar de necesidad en dos maneras. La primera, necesidad, aquello sin lo cual no se puede alcanzar el fin. Fijaos que en Santo Tomás esto es básico, la necesidad está vinculada con el fin. No es que haya una necesidad absoluta de corte racionalista, sino que un sacramento es necesario porque hace falta para alcanzar el fin. Esto luego para la moral es básico, el mandamiento quiere decir que tal cosa es obligatoria para alcanzar el fin. Si tú no haces tal cosa, no vas a alcanzar el fin, o si tú haces tal cosa, no vas a alcanzar el fin. En ese sentido, diríamos, esta necesidad es como lo del alimento para la vida. Si no comes, no puedes tener vida. Pero también hay otro tipo de necesidad, alcanzar el fin de modo conveniente. Y aquí pone el ejemplo de utilizar un caballo para un largo camino. Nosotros pondríamos un coche o otro medio de locomoción. Pero ahí, como veis, en el fondo una persona sin un caballo sí también puede llegar al destino, solo que va a tardar mucho más, se va a cansar mucho más, etc. Este último sentido no es necesario simpliciter, pero sí es necesario para que se realice de modo conveniente. Fijaos que Santo Tomás no emplea el término absoluto. Absoluto es más bien propio de Dios. Simpliciter quiere decir considerando la cosa en sí misma y, como hemos visto, siempre en razón del fin. Entonces, en el primer sentido, necesario para alcanzar el fin, y sin eso no alcanzamos el fin, sería el bautismo, sin más, la penitencia en el supuesto de que haya pecado y, considerando la Iglesia en su conjunto, el orden, porque tiene que haber ministros en la Iglesia. En el segundo sentido, para alcanzar el fin de modo conveniente, son necesarios todos los sacramentos. La confirmación perfecciona el bautismo, en cierto modo, la extremunción la penitencia, el matrimonio conserva la multitud de la Iglesia mediante la propagación, o sea que en ese último sentido de una necesidad de conveniencia más amplia, alcanzar el fin de modo conveniente, hacen falta todos. Las objeciones se resuelven con lo que explica en el artículo, porque la primera dice que si algo no es necesario, entonces es superfluo. Pero Santo Tomás recuerda que, bueno, no hay que ponerse así. Hay varios tipos de necesidad. Algo no puede ser necesario simpliciter, pero sí necesario para alcanzar el fin de modo conveniente. La segunda parte de que en Juan 6,54 se decía que para salvarse hay que comer la Eucaristía. Santo Tomás recuerda con la explicación de San Agustín que esa comida de la Eucaristía no es solamente la comida sacramental, sino también la espiritual, el comer a Cristo por la fe, por decirlo de algún modo. Aunque aquí no lo desarrolla más, en la parte de la Eucaristía hablará más en qué sentido sea necesaria para la salvación. Y por último, la última objeción es más compleja, porque viene a decir la objeción: sin el bautismo alguien se podría salvar con tal de que no sea
que haya dejado de recibir el bautismo por desprecio. O sea, pensad, por ejemplo, alguien se está preparando para el bautismo, un catecúmeno, pero resulta que se muere antes o le martirizan antes, no ha podido bautizarse, pero digamos no es que haya despreciado el sacramento, con lo cual se salvaría, tenía el deseo del sacramento. Entonces continúa la objeción: el desprecio de cualquier sacramento también impediría la salvación. Luego, por la misma razón que con el bautismo, todos los sacramentos son necesarios, o en otras palabras, hay la misma necesidad del bautismo y la del resto de los sacramentos. Santo Tomás dice que en este argumento hay una confusión. ¿Por qué? Por supuesto que el desprecio a cualquier sacramento se opone a la salvación. Si uno desprecia al sacramento, no lo considera digamos como algo que viene de Cristo, no puede salvarse. Pero una cosa es despreciar los sacramentos y otra cosa es no querer recibirlos. O sea, porque alguien que no se casa o alguien que no se ordena no está despreciando el matrimonio o está despreciando el orden, sino que estos sacramentos no son necesarios para la salvación. O sea que, como veis, la objeción esta está dando por supuesto lo que quiere demostrar, que ya son todos igualmente necesarios, con el tema de la argumentación esta del desprecio. Santo Tomás recuerda que algunos sacramentos, el bautismo es que hace falta recibirlo, es necesario para recibirlo, y lo otro no hacen falta para la salvación, pero eso no quiere decir, lo que no lo recibas no quiere decir que lo desprecies. Si alguien no se ordena, no quiere decir que desprecie el orden, o si alguien no se casa, no quiere decir que desprecie el sacramento del matrimonio. Bien, pues lo dejamos así. Pensé que iba a ser al final todo más breve, pero hemos llegado al final los 45 minutos. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.